tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Y bueno, pues hoy quiero compartir con todos vosotros el suavizante que yo llevo muchísimo tiempo utilizando. He ido variando la manera de hacerlo, pero al final he descubierto el que más me gusta. Tengo vídeos anteriores en el que he hecho el suavizante con acondicionador de pelo, que la verdad es que la ropa se queda súper bien, porque como sabréis, bueno, pues antiguamente no se comercializaban los suavizantes. ¿Cómo se hacían los suavizantes de ropa? Pues con vinagre. Ya sabéis que el vinagre es un desinfectante súper potente. El vinagre no solamente desinfecta, sino que también suaviza los tejidos. El vinagre también lo que hace es que cuando utilicéis secadora, pues eso va a reducir lo que es la electricidad estática que produce, bueno, pues el roce de estar en la secadora, de la fricción. Y el vinagre también lo que va a hacer es eliminar pues los residuos que hayan quedado de jabón en la prenda que, bueno, en las prendas que hayamos lavado en la lavadora, y también pues eso le va a proporcionar a tu lavadora, porque no la va a estropear, al revés, va a limpiar tu lavadora. Yo recuerdo que mi madre siempre, toda la vida, para lo que es la ropa oscura, siempre ha puesto vinagre puro. Luego, una vez se seca la ropa, no huele nada a vinagre, pero el vinagre lo que hace es avivar los colores, sobre todo para la ropa oscura, para esos vaqueros, esos jeans de color negro que si los lavas con jabón normal se quedan blanquecinos. Pues bueno, si tú los lavas con un jabón neutro, luego le pones vinagre en vez de suavizante, porque muchas veces el suavizante puede manchar la ropa, pues la ropa negra con el suavizante lo que va a hacer es avivar ese color negro y que, bueno, pues en consecuencia que no se descolora. El vinagre ya sabéis que tiene muchísimas propiedades, y bueno, pues yo hoy lo que quiero enseñaros es cómo yo hago el suavizante para la ropa. Otra cosa que también quería comentaros es que, bueno, yo lo voy a hacer hoy con suavizante para la ropa, pero este suavizante es totalmente natural, está hecho a base de plantas, no tiene fosfatos, no tiene sulfatos, no tiene nada, con lo cual es súper aconsejable pues para la gente que tiene piel atópica, que pueda tener algún tipo de alergia. Pues este suavizante yo lo compro por Amazon. Es un poquito caro, más caro de lo normal que cualquier suavizante, pero bueno, pues como yo utilizo muy poquita cantidad, porque hago con el vinagre diluido con agua y el suavizante lo que son 2 litros, pues la verdad que esta botella me dura bastante. Entonces, bueno, pues no me voy a entretener más y os voy a mostrar cómo yo hago el suavizante para la ropa. Se queda con un perfume extraordinario. Que no queréis ponerle suavizante, simplemente el vinagre diluido con agua, le podéis poner también unas gotitas de aceites esenciales, el aroma que a vosotros más os guste, porque eso ya es, bueno, pues cada uno, el gusto que, o el olfato que cada uno tenga. Yo la verdad es que, bueno, pues este suavizante me encanta, es Botanical Origin y lo compro por Amazon. Creo que son como, no estoy segura el precio, os lo voy a dejar en la cajita de descripción por si os interesa. Y bueno, pues este es de aroma de cítricos, de naranja y cítricos, que la verdad es que, bueno, pues deja la ropa con un olorcito muy bueno. Entonces, bueno, pues nada, lo que vamos a utilizar son 2 partes de agua con una de vinagre y un poquito de suavizante que vosotros os gusta, porque a mí, por ejemplo, cuando voy a España, el que me gusta mucho es el perfumador de Mercadona, me encanta, con lo cual, bueno, pues si vivís en España y tenéis acceso al perfumador, pues bueno, pues hacerlo con perfumador. No es tan ecológico como este, pero bueno, también estáis utilizando muy poquita cantidad. Entonces, este recipiente que yo tengo para hacer, para poner lo que es el suavizante que yo utilizo, es de 2 litros, con lo cual lo que voy a hacer es poner 1 litro de agua. 1
1 litro de agua y ahora 250, pero en esos 250 voy a añadir 2 tapones de este suavizante. Este suavizante es concentrado, con lo cual tiene una textura que es más bien como una crema. La verdad es que huele fenomenal. Entonces yo le voy a poner, vamos a ver, 250, o sea, yo le voy a poner 2 tapones. Le voy a poner 3 tapones. Y voy a ponerle 250 de agua calentita para poder disolverlo bien. Lo voy a remover para que se disuelva bien, porque este suavizante es concentrado, entonces es muy cremoso, entonces se necesita disolver. Si utilizáis un suavizante normal, que el que siempre vosotras utilizáis, pues es más líquido, no hace falta disolverlo. Pero este, como es concentrado y es más cremoso, a mí me gusta disolverlo un poquito antes de ponerlo en el recipiente. Y ahora lo que voy a hacer es ponerle medio litro de vinagre blanco. También podéis utilizar vinagre de manzana. Yo, para lo que es el tema de la ropa, para limpiar da lo mismo, pero con el tema de la ropa me gusta utilizar vinagre blanco o vinagre de limpieza, porque el vinagre de manzana o el vinagre de vino, por su color, puede que a lo mejor haya algunos tejidos que absorban ese color y puede que se os manche. Por eso a mí me gusta utilizar el vinagre blanco, es mucho más recomendable. Pero bueno, si en un momento dado no tenéis vinagre y el único que tenéis es vinagre de manzana, pues lo podéis utilizar perfectamente. Entonces nada, vamos a añadirle el vinagre. Medio litro de vinagre más 125, porque sería la mitad. Hemos dicho que son 2 partes de agua, 1 de vinagre. Os voy a dejar la recetita en la cajita de descripción para que vosotras lo hagáis perfectamente. Entonces, pues ya tendríamos aquí 2 litros de suavizante para la ropa. Yo la verdad es que pues desde que encontré este suavizante natural, que es totalmente orgánico, pues ya no utilizo los aceites esenciales, pero antes sí que es verdad que lo que hacía era la agua y vinagre y los aceites esenciales. Los aceites esenciales, no tengáis miedo, porque no os van a manchar la ropa para nada. Entonces, bueno, pues yo me puse a buscar un suavizante que fuese ecológico y que fuese pues a base de plantas, como es este, y lo encontré. Lo que pasa que sí que es verdad que no es nada económico, pero bueno, a lo mejor vosotros encontráis algún otro que sea mucho más económico y os merezca la pena no diluirlo. Pero aparte, el diluirlo y el ponerlo con vinagre es por el tema de los tejidos y de la limpieza, y que bueno, que ya sabéis que el vinagre desinfecta, con lo cual yo estoy totalmente, bueno, pues eso, encantada. Yo fabrico mi propio suavizante. Hay muchas más fórmulas de hacer el suavizante, pero bueno, yo quería compartir con vosotros esta, porque esta es la que llevo muchísimo tiempo utilizándolo, porque es la que me funciona. Así que nada, corazones, espero que os haya gustado, espero que me dejéis en los comentarios si ya lo habéis hecho, si os funciona, si os gusta, si no os gusta, porque la verdad yo
estoy encantada y por eso quiero compartirlo con todos vosotros. Ya sabéis que si a mí no me funcionase, yo no lo compartiría, pero como funciona y llevo mucho tiempo probándolo, pues he creído conveniente que es el momento de empezar a compartir todos estos productos naturales que yo hago en mi casa, que tanto me preguntáis vosotros, porque yo sé que, bueno, pues aparte de los tiempos que corren, que está todo por las nubes, carísimo, pues esto es mucho más natural. Así que nada, corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y bueno, pues si os ha gustado el contenido de este vídeo, me encantaría que lo compartieseis con quien a vosotros creáis que le puede ser útil, porque la finalidad de estos vídeos es pues eso, compartir lo que yo sé para que vosotros también lo hagáis, y aparte de ahorrarnos un dinerito, que sí que es verdad que nos ahorramos un dinerito, pues esto también es salud para nuestro cuerpo. Así que nada, corazones, sin nada más, me despido y como siempre os digo, que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!